posiblemente van a ir juntándose en nuestro grupo poco. A los que ya vinieron, muchas gracias por participar en este taller virtual, donde vamos a discutir cómo vincular el nivel nacional y el nivel subnacional, cómo mejorar el diálogo y alinear a las prioridades a los diferentes niveles en los países donde estamos trabajando. Es una parte de nuestro ofrecimiento en la comunidad en el Green Commodities, o como se llama, Comunidad de Commodities Verdes. Creo que es la excelente traducción. Este ya tiene una serie de líneas de talleres, y algunos de ustedes también participan en varias otras líneas según interés y disponibilidad de tiempo. También en la otra línea que yo también estoy llevando, que es sostenibilidad de plataformas. Y entonces muchos de ustedes ya saben de lo que se trata, pero tal vez hay un par de nuevos en la línea ya. Esto representa un aumento considerable de nuestro nivel de actividad en nuestra comunidad este año, y vamos a seguir este año y el año entrante también, y esto va a llevar a la conferencia, el Good Growth Conference, que vamos a tener en Perú en mayo el año entrante, ¿no? Donde algunos de estos temas vamos a tratar ahí también. Y entonces, tanto es un deseo por nuestra parte de profundizar en algunos temas y también poder capacitar en otros temas. En este caso, este taller hoy no es tanto para capacitar, sino es para permitir una discusión de temas muy claves y difíciles. Y entonces va a ser un taller muy interactivo. Primero quisiera nada más hablar un poco de por qué el tema es importante. Y yo he decidido, digamos, estaba reflexionando sobre este tema y traté de como dividirlo en diferentes aspectos, ¿no? Y decidí dividirlo en estos tres temas de representación, de participación y de coordinación. Seguramente hay más temas o se puede dividirlo en diferente manera, pero siento que esto tenía sentido para mí. Primero, representación es la cuestión de cómo vamos a escuchar las voces que tienden a muchas veces a ser ignorados, que de la gente que está lejos de las capitales, y cómo podemos lograr que sus intereses sean representados en nuestro diálogo. Entonces, la cuestión de representación, voy a hablar un poco más de esto después. Luego, otro tema, participación. ¿Cómo hacemos que los actores locales, que no están a veces bien organizados o ubicados lejos, cómo podemos hacer que participen bien y facilitar su participación? El tercer subtema, se puede decir, es la coordinación. Y estamos hablando de las prioridades locales que se reflejan tal vez en procesos subnacionales de planificación o en proyectos que se están llevando a cabo al nivel local o en el terreno. Cómo logramos coordinar y alinearnos con todas las actividades al nivel de nuestros procesos de diálogo nacional. Yo, antes de empezar, yo quisiera presentarme, si hay alguna gente que no me conocen. Yo soy Leif Pedersen, soy un
asesor de commodities en el programa de commodities verdes en PNUD. Yo estoy asistiendo a varios equipos a nivel nacional en llevar a cabo sus procesos de plataformas nacionales de commodities y otras actividades también, tanto en Latinoamérica y un poco en África y Asia también. Yo llevo ya van a ser 6 años pronto en GCP, entonces he tenido la oportunidad de formar parte de nuestro proceso de definición de nuestras metodologías y considerar muchas cuestiones como lo que vamos a discutir hoy. Ahora, nada más sobre el taller hoy, yo ahora voy a pedir una ronda de autointroducción por parte de cada uno. Quisiera pedir que nada más nos cuentan quiénes son, dónde trabajan y qué están haciendo ahí. Pero muy corto porque tenemos que avanzar. Después voy a dar un poco más introducción al tema y luego vamos a pasar a la discusión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Sandra, ¿por qué no empiezas tú y después pasas a otra persona, por favor? Hola, buenos días a todos. Sandra Andraca, coordinadora de la plataforma de pesca de Costa Rica. Estamos ahora mismo en el proceso de diálogo y elaboración del plan de acción para la plataforma y lanzamiento de proyectos de mejoramiento de pesquerías. César. No te escuchamos, César. Ajá. Live, sería bueno que quites tu pantalla por el momento, así nos vemos todos. Sí, sí. Ok, César, te voy a quitar el muting yo mismo, ¿ok? Ahí va. Buen día, César Meden de la Plataforma Nacional de Carne de Paraguay. Hola, buenos días a todos. Oscar Ferreiro, coordinador de las plataformas nacionales de commodity de carne y soja en Paraguay. Como ustedes saben, hemos elaborado los planes de acción para las plataformas departamentales en 2 departamentos de la región oriental. Y ahora estamos iniciando el proceso en el Chaco para la plataforma regional de carne y el año que viene estaríamos con las 2 plataformas nacionales, carne y soja. Hola, buen día. Amílcar Casal, soy especialista técnico de la plataforma asignado al sector soja. Ok, ¿a quién lo pasan? A Miriam. Buen día a todos. Gracias. Mi nombre es Miriam Miranda. Yo trabajo con el PNUD de Costa Rica. Estoy coordinando el proyecto de paisajes productivos, un proyecto que tiene 2 meses de haber arrancado y estoy aprendiendo de este proceso de las plataformas de Green Commodities. No veo a quién pasárselo porque no veo quiénes están presentes. Solo a Matías, ¿no? Voy yo. Mi nombre es Matías Ferreira, soy coordinador de esta comunidad y ayudo a Liz Melvin en la organización de la conferencia Good Growth que va a suceder en Perú el año que viene. Y le paso a José Luis. Hola, buenos días con todas y todos. Soy Luis Chiriboga, especialista en ganadería sostenible del programa Amazonía del PNUD. Coordinaba la plataforma, el Comité Interinstitucional de Palma Sostenible cuando estaba en el gobierno. Ya, lo pasas la palabra
otro compañero. Paso la palabra a Francisco. Hola, buenos días con todos. Mi nombre es Francisco Enríquez, soy el técnico de Café Sostenible de Proamazonía para Ecuador. Un gusto conocerlos. Paso la palabra a, a Carlos Díaz. Cecilia. Bueno, Cecilia, Hola. Cecilia eres tú. Dice Carlos Díaz en el nombre. Ya lo cambio. Sí, Ah, quizás la máquina era la máquina de Carlos, sí. sí. Pero te escuchamos hoy, entonces, excelente. Sí. Y Disculpe la felicidades demora, estaba... con la publicación del Plan Nacional de Ah, Café. muchas gracias. Muchas gracias. Un gran logro. Ujú, sí. Hola a todos. Disculpen la tardanza. Estábamos tratando de... Ahora sí funciona mi nuevo... Porque estoy estrenando unos audífonos. Preséntate, Cecilia, preséntate. Sí, soy Cecilia Guamanchumo, especialista en café del programa Green Commodities de Perú. Como lo comentaba Live recientemente, el sábado pasado se lanzó públicamente el Plan Nacional de Acción del Café Peruano en una ceremonia a la que asistieron el ministro de Agricultura como principal autoridad y bueno, por PNUD, nuestra representante, y fue una ceremonia bastante positiva, cubrió las expectativas que nosotros teníamos y bueno, ahora toca la fase de implementación, donde viene el mayor desafío, ¿no? Fabuloso. A los demás, vamos nada más a mantenerlo bien corto con el quiénes somos, dónde trabajamos y qué hacemos, porque si no nos tarda demasiado tiempo por todos los participantes. Cecilia, ¿a quién lo vas a dar la palabra? Dale a Pablo. Pablo falta. Muy bien, Pablo. Buenos días con todos, mi nombre es Pablo Cueva, yo soy coordinador de la plataforma de pesquerías y bueno, actualmente nos encontramos próximos al lanzamiento de la plataforma. Y ahora solo falta Asia. Sí, buenas, soy Asia. Disculpe, no tengo el vídeo. Me conecto de Londres, estoy con la organización Kite Global Advisors, que hacen una consultoría de desarrollo y estamos aquí solamente para investigar y aprender más sobre este tema. Fabuloso. Estos eran todos, ¿no? Listo. Yo creo. Bueno, al principio pedí a la gente de escribir en el chat sobre unos retos o dificultades que la gente ha encontrado en lograr la representación, la participación y la coordinación con actores a nivel subnacional. Aquí veo 3 comentarios en el chat de Sandra, necesidades e intereses particulares del ámbito provincial que no siempre reflejan en las necesidades nacionales. Pues eso es precisamente lo que vamos a discutir hoy, porque frecuentemente vemos esto. Otro de Matías, mencionar una experiencia difícil para lograr... esto es la pregunta misma, perdón. Otra de Sandra Andraca, crear interés para participar en reuniones nacionales por logística y prioridades de agenda provincial en el caso de productores, pescadores y actores locales. Pues ciertamente, y eso también vamos a discutir hoy, integrar a los representantes de gobierno local con los representantes nacionales, decisiones verticales en algunas ocasiones centralizadas en el gobierno central, definitivamente. Creo que todo lo hemos visto, ¿no? Y luego de José Luis, en el reto participación de pequeños productores no asociados, precisamente. También otros países van a poder hablar de esto. Por ejemplo, en Perú, y la debilidad en asociatividad en la cadena también. Luego, otro de José Luis, representantes de gremios llevan intereses personales antes que los grupos, pues definitivamente.
Entonces, muchas gracias por eso. De Cecilia, de Perú, cómo involucrar a las nuevas autoridades regionales electas en los procesos en curso. Y esto también, este último comentario también tiene relevancia para el tema de sostenibilidad de plataforma, que yo recuerdo que hemos discutido esto en el último taller virtual sobre la sostenibilidad de plataformas nacionales, cómo lograr una continuidad a nivel política y institucional. Entonces, si no están participando en el otro track, les invito a considerarlo. Pueden ver la grabación del primer evento en español y habrá todavía un segundo evento pronto. Ahora no recuerdo la fecha. De acuerdo, voy a seguir con la introducción. Ya, entonces, primero quería reflexionar un poco de cuando estamos hablando de la representación, la participación y la coordinación. ¿De qué actores estamos hablando? Y he anotado algunos, seguramente hay otros. Por ejemplo, grupos sociales de diferentes tipos, comunidades o grupos indígenas o de diferentes etnias o de diferentes grupos religiosos, por ejemplo. Puede ser otras organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, grupos locales de desarrollo, conservación de la naturaleza, que ya se ubican, pero al nivel descentralizado, que deberíamos realmente lograr contactar con ellos. Luego hay obviamente los productores, cooperativas o asociaciones de productores, mujeres, juventud, gobiernos locales de diferentes niveles, depende del país, se llaman diferentes cosas, pero y frecuentemente hay varios niveles de gobiernos locales también, ¿no? Luego es un poco diferente, pero aún así es interesante considerar la comunidad de compañías compradoras internacionales, que frecuentemente nos cuesta reflejar porque no tienen presencia en nuestros países. Entonces, muchas veces no estamos escuchando de su perspectiva o hacerles como activos en nuestros procesos. Ok, luego voy a entrar en los tres diferentes subtemas, pues primero de la representación social. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que de Ecuador también se mencionó, si por ejemplo hay una representación limitada. Sabemos muchas veces que las cooperativas o la sociedad civil, a veces sus organizaciones son débiles, ¿no? Y existe también la cuestión de la voz, pero ¿de quién? ¿Quién es realmente que estamos hablando? ¿Cómo identificar estas voces? ¿Quiénes son, no? Y luego, ¿quiénes representan a ellos? A veces se presenta gente, yo hablo por los 100.000 productores y bla, 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 pero no necesariamente, ¿verdad? ¿Cómo sabemos quién representa estas voces y cómo generar su voz? Y igual otros grupos que frecuentemente no están organizados, como mujeres, juventudes o otras comunidades, grupos étnicos y religiosos, cómo logramos reflejar sus intereses. Entonces, esto va a ser el tema de un subgrupo de discusión. Entonces, considerarán si quieren discutir este tema más, que es, siento yo, de lo más complicado de trabajar para nosotros. Después,
existe la cuestión de cómo uno logra la participación en el diálogo, que es vinculado, pero también es diferente por el tema de logística y metodología. ¿Cómo logramos que estos grupos sociales mal organizados que logran participar en un proceso de diálogo que tiene una cierta estructura y que tiene muchas veces reuniones en las capitales? ¿Cómo logramos que la participación de actores en cadenas de valor internacionales, como mencioné antes, que no tienen la presencia nacional, creo que no tenemos una buena solución casi en ningún país a esta pregunta. Luego, participación de grupos que ya están tomando acción en el área. Yo incluí esto también porque cuando tenemos nuestros planes nacionales de acción, ellos deberían construir por encima de todas las acciones que ya se están realizando, pero es un trabajo tremendo de entender quiénes está haciendo qué, dónde y con quién y quiénes representa y mantener la relación con toda esta gente. Entonces, para mí es un reto muy grande en la ejecución de nuestro plan de acción también. Luego, el tema de logística, de reuniones y eventos. Algunos países son muy grandes y es complicado la logística de que la gente participe en eventos. Y luego, final, qué metodologías deberíamos usar para que todos estos voces se puedan escuchar. Es muy, muy importante considerar para que no solamente sean los fuertes que están hablando todo el tiempo y dominando el diálogo. Bueno, finalmente el tema de coordinación entre diferentes niveles nacionales y subnacionales. Tal vez debería decir yo que algo que me llamaron la atención en Perú, que tratan de evitar a la palabra subnacional, como que se fueran menos valor que a nivel nacional. Pero esto no es mi intención, pero se le llaman diferentes cosas, simplemente los niveles más abajo del nivel nacional, ¿no? No quería inferir menos valor a ellos, ¿no? Luego, para de coordinación, cómo coordinar con la planificación de gobiernos locales. Hay planes locales, prioridades locales. ¿Cómo logramos que estos temas y prioridades se reflejan en nuestros procesos? ¿Cómo logramos que luego, cuando haya un consenso, que estos gobiernos planifican y implementan acción también, incluyendo también la acción de nuestro plan de acción nacional? Y de construcción de sinergias entre diferentes niveles, ¿no? Para que no estamos trabajando en silos. Y al final la cuestión de monitoreo de actividades de impacto. Pues eso es un poco estos tres temas que queríamos discutir hoy. Yo he tratado de resumirlo en una formulación del problema. Las plataformas nacionales de commodities tienen su fortaleza en la diversidad de sus actores participantes. Y la pregunta entonces, ¿cómo podemos identificar y dar articulación a voces locales y marginalizados en nuestro proceso de diálogo? Y cómo podemos alinear el diálogo nacional con prioridades, planificación y acción al nivel nacional. Pues sí, esto, antes de ir a la discusión, quería nada más para como inspiración tocar algunos diferentes enfoques que ya se ha usado
en los diferentes países y tenemos 2 de estos países en la línea, Perú y Paraguay. Pueden pensar en unos pocos frases, no un discurso largo, pero ¿por qué han escogido trabajar así? Pero antes de esto voy a empezar con Indonesia, donde hemos apoyado un proceso a nivel nacional desde hace 5 años probablemente. Y el sector de aceite de palma en Indonesia posiblemente es el sector en el mundo de commodities que es más complicado y más grande, ¿no? Entonces, requete complicado, pero en Indonesia reconocen que la gobernanza a nivel nacional es una cosa, pero mucha de la acción, las decisiones que afectan el sector de palma ocurre a nivel de provincias. Entonces han decidido hacer plataformas a nivel de provincias y eso están ya trabajando ahorita con fondos GEF. En Perú, ustedes en Perú han hecho, Cecilia, han hecho diferente, han hecho consultaciones regionales y también la pregunta es ¿quiénes representan los productores? Tal vez puedes comentar 2 minutos sobre esto, Cecilia. Sí, efectivamente, durante el proceso de elaboración o de validación, en la fase de validación del plan, la validación del diagnóstico y las propuestas de acción, se hicieron más de 10 talleres regionales y con el apoyo del Ministerio de Agricultura se convocó a las organizaciones locales, incluso aquellas que no estaban representadas en el Consejo Nacional del Café, que en su mayoría están en la selva central del país. Y fue así como hemos buscado canalizar o, digamos, hacer sentir su voz. Sin embargo, al tratarse de productores no organizados y productores aislados, líderes locales, no hay manera de evidenciar esa voz, ¿no? Porque si aparece otro líder que está en contra de quienes están representados en el Consejo, puede salir a decir que ellos no han sido escuchados, ¿no? Entonces es difícil, son talleres grandes, en algunos casos hemos tenido más de 90 personas, todos han sido escuchados, eso sí, la metodología con tarjetas, con grupos de trabajo ayudó a eso, pero no es una representación institucionalizada, por cuanto son productores que no necesariamente participan activamente en todos los procesos locales, ¿no? Hemos buscado con apoyo logístico, con todo que estén ahí presentes, pero esa participación no sabemos qué tan sostenible va a ser más adelante, ¿no? De aquellos agricultores. Cecilia, ¿cuántos eventos de consultaciones regionales han tenido? Algo de 13. 13, Sí, es un montón, porque recuerdan que muchos de los productores están en la Amazonía, entonces desde Lima hay que cruzar a los Andes, ¿no? Entonces es realmente un trabajo, muy grande para el equipo. Sí, Paraguay, ¿pueden explicar? Ustedes han tenido... Perdón, Cecilia, voy a nada más avanzar con Paraguay. Ustedes han empezado de plataformas regionales primero. ¿Pueden explicar por qué rápidamente? Sí, el tema de las plataformas departamentales, que es lo que tú llamas provinciales, era un mandato establecido en el documento de proyecto. Así se inició. Era que aparte de construir las plataformas nacionales de soja y carne, también deberíamos trabajar con plataformas departamentales, para los cuales estaban definidas dos departamentos con los cuales empezamos. Empezamos con los 2 commodities en 2 departamentos y que culminaron con los planes de acción. Ya cuentan ellos con planes de acción departamentales para carne y soja que van a ser
el sustento para el Plan Nacional de ambos commodities. El por qué fue así, porque había un mandato, pero fue una experiencia sumamente interesante porque muestra, ¿verdad?, de que si nosotros queremos realmente llegar al productor, tenemos que tener un contacto directo con ellos a través de estar en su sitio de trabajo, como se dice, como se podría decir. El sitio de trabajo, porque es allí donde ellos desarrollan sus actividades, aunque haya organizaciones nacionales, instituciones públicas o privadas, y que esas actúan a nivel local de una manera característica y tiene que ser entendida, y se establece un sistema de relaciones diferentes al que existe con el centro, digamos. Eso nos permitió, yo creo que el éxito de poder avanzar, el éxito de poder avanzar en la definición de estas plataformas departamentales, para mí para nosotros es clave el tema de mapeo de actores. El mapeo de actores, aunque uno pierda un poco de tiempo, hacerlo en forma exhaustiva, y sobre todo cuando nosotros trabajamos el análisis causa-raíz, el análisis de causa-raíz no lo hicimos solamente con un enfoque bibliográfico o documental, sino que entrevistamos a personas claves, a lo que podríamos llamar, como dice la metodología, los champions, que generaron entonces toda una cadena de intereses y de interrelaciones que permitieron que luego las reuniones convocadas ya para los grupos de trabajo, para las plenarias, etcétera, contara con una plena participación. En ellas están definidas, y yo creo que una cosa Oscar, que habría que rescatar también. Perdón, Oscar. Oscar, yo creo que muchas gracias, perdón por cortarte, pero yo creo que está súper bien lo que has contado, pero vamos a avanzar porque si no, no hay tiempo para la discusión del tema. Nada más quería escuchar brevemente, pero me parece, nada más para decir, en Paraguay, me parece sumamente innovador y también muestra que la metodología de las plataformas es, la verdad, es flexible, ¿no? Uno puede empezar a nivel nacional, uno puede empezar a nivel subnacional y puede funcionar los dos enfoques, ¿no? Perdón, entonces nada más voy a mencionar el ejemplo de República Dominicana, que es un país muy pequeño y el sector de cacao es también pequeño. Ahí lograron transportar a pequeños productores a las reuniones en la capital en bus. Entonces, también es otra opción para asegurar participación. Bien, voy a correr. Lo que vamos a hacer ahora es dividir a los participantes en 3 subgrupos y la tecnología nos ayude. Entonces, Matías va a dividir a ustedes en los 3 grupos. Vamos a dar a ustedes 15 minutos para discutir el tema donde se han apuntado, y voy a pedir en cada grupo que escogen a un moderador y alguien que presenta a la plenaria. Cuando regresamos vamos a presentar a los demás, pero en 5 minutos nada más. Esto quiere decir que voy a pedir a ustedes que identifican en cada área acciones y recomendaciones para enfrentar los siguientes retos entre nacional y subnacional. Pero tienen que hacerlo en una forma como si en un taller de verdad, donde estuvieran escribiendo en una tarjeta colorada, ¿verdad? Donde no cabe mucho texto, ¿no? Y entonces lo tienen que escribir, y cuando regresamos a la plenaria, la tarea es leer lo que han escrito, porque si no, no nos da tiempo. Y entonces tengo aquí los 3 grupos. Primero, ¿cómo logramos mejor representación? ¿Qué voces y quién representa? El segundo grupo, participación, soluciones prácticas para asegurar que voces marginales y locales se escuchan.
Y el último, coordinación, cómo asegurar coordinación entre prioridades nacionales y prioridades y las prioridades, planificación y acción al nivel local. Esto es, sencillamente, voy a parar de... no me deja salir de mi presentación. Live, una consultita nada más. Dime. Yo creo que como estamos pocos, yo creo que realmente podemos hacer la plenaria sin los breakout rooms, ¿Ya? sin las salas de reuniones. Yo creo que sería genial compartir entre todos opiniones sobre todos los temas. Porque somos pocos y si no, yo creo que no vale la pena separarlos en grupos de 2 o 3. Yo creo que no vale la pena. No, ok, tienes razón en esto. Yo decidí hacerlo porque me habían confirmado más que 20 personas el evento. Entonces, como Tranquilo. es cierto, cuando no somos tantos, entonces vamos a hacer este cambio. Pero, entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Que la gente piensa primero o lo vamos a dividir y la discusión va a ser en plenaria. ¿Cómo sugieres? A ver, Sandra, ¿tienes alguna opinión? Tal vez podemos, no sé cómo les parece, pero me parece bien lo de pensar primero y escribir las acciones en el chat y después discutirlas en plenaria. Yo creo que sería bueno sí separar al equipo entre los 3 temas para que piensen realmente en un tema en específico y para que no estén pensando en los 3 temas muy separadamente. Yo creo que sería bueno que Live dividas al equipo entre los 3 temas, que cada uno piense, qué sé yo, 5 minutos. Y después entonces comparte cada uno qué pensaron y el resto del equipo puede opinar. Vamos a hacer esto. Entonces, Matías, tú me ayudas, mientras que estoy escribiendo nombres aquí, tú me ayudas con la lista de participantes. Vamos a ver quién va a participar en los diferentes grupos. Me apunto en el tercero. Miriam ya dijo coordinación. Ajá. También yo en el tercero, por favor. Ok. Necesito nombres porque estoy Cecilia en el tercero. a ver, esto es Cecilia para el... Ajá. Paraguay el primero, representación. ¿Qué más hay? Ahora no estoy viendo los nombres, perdón. Ya. Oscar, dijeron Paraguay primero. Ok. Ya. Ok, ¿quién más? Yo en el primero, Sandra. Ya. Pablo, en el primero también me gustaría. En el, perdón, el tercero. En el primero. El primero. Ya. Entonces ahí quedan el compañero Francisco y José Luis en participación. Los dos. ¿Está bien? Vamos al segundo, Francisco. José Luis y perdón, ¿quién? Francisco. Ya. Y ok, ¿quién más? ¿Hay más? Paraguay. No, vamos a alimentar en el chat. Matías, nosotros pensamos que hay mucha relación entre el primero y el segundo, entonces vamos a vincular el punto 1 con el punto 2.
Así que puedes poner Paraguay y nosotros vamos a hacer comentarios relacionados con uno y otro tema. Los tres están muy... Perfecto. Está bien. Yo voy a, igual vamos a pedir que la gente tome unos 2-3 minutos, lo consideran el tema, anotan como si fuera una tarjeta colorada y luego comparten. Después vamos a pedir a los demás participantes que también opinan, ¿no? Para que tengamos un poco de discusión. Yo me voy a unir al tercer tema, entonces, para agregar un poco de nombres, ¿no? Quizás puedo sugerir algo. A ver, adelante. Como mencionaron anteriormente y para aprovechar el tiempo, podemos juntar presentación y participación y el tema de coordinación aparte. Entonces ahí yo preferiría participar en coordinación y quizás quedaríamos 4-4 divididos para luego compartir. Ya, yo quiero insistir que hay una diferencia, que el tema de cómo lograr la representación de gente no organizada yo siento que es una tarea aparte o tiende a olvidarse un poco, siento yo. Pero está bien, como ustedes quieran. Igual voy a dejarlo así, siempre son libres para ir ¿cómo se llama? Cross-fertilizando entre los grupos, ¿no? ¿Está bien? De acuerdo, entonces vamos a tomar unos 3 minutos, vamos a anotar por escrito lo que recomendamos. Son acciones y recomendaciones para enfrentar a estos retos entre nacional y subnacional. ¿Sí? 3 minutos a compartir en plenaria. Liv. ¿Aló? Matías. Sí, habla José. Mira, como estamos Francisco y yo aquí en la oficina en conjunto, quizás podemos poner en silencio el micrófono, trabajar el tema de participación, pero sí quisiera participar del grupo de coordinación para ir leyendo e ir escuchando en paralelo. Entonces ahí capaz nos podemos integrar los dos a coordinación, pero hablaríamos sobre participación. Sí, perfecto. Todos van a tener la oportunidad de hablar de todos los temas, pero quisiéramos que ustedes se enfoquen más plenamente en participación. Nos enfocamos, pero quisiéramos escuchar coordinación. Listo. Escribimos en el chat, ¿verdad? No, en una tarjeta, dijimos así como en un papel. No necesariamente, yo creo que pueden anotar en papel nada más ahí, pero están bienvenidos a anotarlo en el chat también. Tengo que hablar.
Ya, un minuto más. Ok, yo creo que ya pasaron los 3 minutos. ¿Hemos logrado anotar algo? Yo sí. Sí, Sí, sí. Vamos a empezar entonces. Sí, perfecto. Vamos a empezar con lo que consideraron el primer grupo de representación. José Luis y otros, si tienen también comentarios para este grupo, también adelante. Pero vamos a empezar con Paraguay. Están ahí, Paraguay, ya. Para Lo del sus tema, acciones y recomendaciones para enfrentar los retos, por favor. bueno, justamente era lo que se había cortado cuando le cortaste acá a Oscar. Ah, De actores claves nacionales y subnacionales exhaustivos, ¿verdad? Lo del mapeo de actores claves es fundamental para lograr esa representación y para identificar bien quiénes en realidad van a lograr los cambios. Y por otro lado, nosotros hemos incorporado el tema de las entrevistas en el análisis de causa raíz. Bueno, es un tema innovador, pero ahí logras identificar bien y comprometer a la gente. Al entrevistarlo personalmente, luego logras que esta persona se comprometa o tú lo comprometes a que forme parte del proceso de construcción del plan, a los grupos de trabajo, a participar. Y lo otro que es importante, esa persona en la entrevista también te da, vamos a decir, ciertas claves de muchos aspectos y te identifica otros actores que no los tienes en el radar y te dice, bueno, tienes que también invitar o tienes que entrevistar también a esta otra persona es importante, que a veces no lo tenías en el radar y en tu mapeo no figura. Entonces, esas entrevistas son fundamentales para que luego puedas incorporar elementos nuevos o actores nuevos dentro de lo que es el proceso de grupos de trabajo. También a quienes representa, identificar a qué grupos representa, ¿verdad? Y qué problemática tienen esos grupos. Ahora el tercer punto era el tema de la logística necesaria para invitar y facilitar la participación efectiva. Justamente dentro del esquema, afortunadamente tenemos el proyecto que apoya la logística de la plataforma, con el cual se puede financiar el tema del transporte, el alojamiento. Porque hay gente que no puede o no tiene medios para ir o para participar, y como justamente en las regionales tienes que hacer, a veces quedan muy lejos, ciertos productores se tienen que trasladar desde lugares muy lejanos para participar en los grupos de trabajo. Entonces el tema de facilitar el transporte, el alojamiento, todo el tema de logística es fundamental. Con eso aseguramos nosotros esa participación. perfecto. Muchas gracias. Ya, pasamos a Sandra.
Sí, bueno, añadiendo a lo que comentan los colegas de Paraguay, que son los que realmente han desarrollado la experiencia, yo veo como una parte práctica, digamos, operativa, que es que haya personal del proyecto asignado localmente. O sea, tener esas capacidades locales o nacionales o provinciales. Eso me parece como un elemento importante e incluir de manera clara en los planes de trabajo pues las actividades que tengan que ver con ese fortalecimiento de representación y asociación local y provincial. Eso como un poco por la parte más, digamos, interna de la organización de los equipos de trabajo. Y también creo que es importante, bueno, que yo creo que lo mencionaban los colegas de Paraguay, tener esa convocatoria amplia de actores, o sea, no escatimar en siempre asegurar tener esa convocatoria. Y en ese sentido, para proyectos pequeños que no tenemos digamos, esos presupuestos, esa capacidad, pues apoyarse en ese sentido en los representantes regionales o locales de gobierno. Muchas veces las oficinas regionales de gobierno sí tienen pues esa capacidad de convocatoria. También, de nuevo, tener un diálogo y una comunicación constante con esos representantes locales. Creo que es una cuestión un poco de práctica, o sea, constantemente estar en esa comunicación e identificar cuáles son esos intereses y necesidades locales para atenderlas en las reuniones tanto nacionales como locales o provinciales, es decir, dar como ese protagonismo a lo local dentro de la agenda de las plataformas. Muchas gracias. Pablo. Hola, ¿qué tal? Complementando un poco lo que decía el equipo de Paraguay y Sandra, yo creería que es bien importante empoderar a los gobiernos locales, en nuestro caso a las coordinaciones zonales del mismo Ministerio Ejecutivo del proyecto, para que sean primero partícipes en la plataforma y en especial que sean quienes estén motivando y en contacto directo con actores locales de embarcaciones, de pescadores. Entonces, de esa manera, ellos tener un contacto diario, directo, puede ser más fácil el empoderamiento y el interés de estos actores locales. También yo creo que hay que hacer un trabajo exhaustivo en el tema del mapeo de actores para no solo identificar actores champions dentro de asociaciones de productores, sino también actores champions locales que tengan una representación por fuera de una asociación, más bien que su representación sea por un territorio o por un grupo de gente que no necesariamente está asociado. Entonces, yo creo que esa puede ser una alternativa para lograr una mayor participación en la plataforma. Y finalmente, el tema de logística es un factor que es costoso y necesario poder garantizar la participación, y yo creo que ese es un reto, uno de los retos más grandes en el momento de la salida o la finalización de los proyectos, cómo garantizar que el gobierno el gobierno en general garantice estos espacios de diálogo es a través de un presupuesto de logística, que eso creo que es bien complicado. Perfecto. José Luis, ¿tú tenías algo que agregar al grupo? Sí, estábamos conversando con Francisco y como comentábamos, la representación estaría bien ligada a la participación. Quería coger un ejemplo de la conformación del Comité Interinstitucional de Palma Sostenible, en la que hay criterios para ver quiénes tenían que ser los integrantes de este comité. Entonces, primero, y cogiendo, por ejemplo, los ejemplos de Indonesia, etcétera, y con el apoyo de RSPO, pusimos el criterio que los representantes deberían estar agremiados, ¿no es cierto? Y por eslabón.
Entonces, ahí si es que la asociación presentaba alguna debilidad, era necesario fortalecer a la asociación para que las necesidades del sector se expresen realmente. Vimos la necesidad de integrar, darle un puesto especial en el eslabón de la producción a los pequeños productores. Hablando de los eslabones de la palma, por ejemplo, nosotros obviamente segmentamos por producción, transformación, comercialización, y dentro de la comercialización una actividad de exportación importante, porque la palma, el aceite de palma en el Ecuador, como en el resto del mundo, el mercado mayoritariamente es de exportación. Entonces ahí teníamos 3 gremios que estaban en cada eslabón. Ancupa representaba a los productores, Expalma a la transformación y Fedapal a la exportación. Pero con ese criterio veíamos que en la transformación y en la comercialización había más peso y que la producción necesitaba tener, equilibrar ese peso. Entonces, por eso vimos necesario que los pequeños productores, que de alguna forma serían los marginales, como tú lo mencionas acá, habían pequeñas asociaciones que no necesariamente estaban en Ancupa y se les dio un puesto a los pequeños productores. Entonces, ahí para que se motive la participación de estos grupos marginales, creemos importante que primero hay que motivar la asociatividad en estos grupos, ¿sí? Decirles que existe un espacio viendo toda la cadena y que ya motivada la asociatividad, y donde exista asociatividad, fortalecer la asociatividad, ¿sí? Y fortalecer las capacidades tanto de gestión como de producción, o sea, motivar buenas prácticas de producción. De esta forma se equilibraría el poder en la plataforma, valorando el rol de los actores en relación a la participación en la cadena, porque la mayoría de productores en palma, y me imagino que en el resto de commodities, son pequeños, pero no necesariamente están bien organizados. Entonces yo creería que es importante separar un espacio para ellos y trabajar paralelamente en el fortalecimiento. No sé si de una vez hablamos del tema de coordinación. Sí, sí, por favor, pero más breve, porque si no, no hay tiempo. Perfecto. Sí. En el tema de coordinación, en el asunto de la palma, se creó la Plataforma Nacional de Palma Sostenible, ¿sí? Con el objetivo de certificar jurisdiccionalmente el aceite de palma de la región amazónica. ¿Por qué se hizo la plataforma a nivel nacional? Porque la deforestación está relacionada no solamente a la Amazonía, sino al Chocó, por ejemplo. Entonces, ciertas actividades que se pueden hacer en la Amazonía se pueden replicar en el Chocó. Y de esta plataforma nacional, sobre todo porque las asociaciones no es que son asociaciones regionales, sino son asociaciones nacionales, podría salir un subcomité regional. Entonces, yo creería que depende de la dinámica del commodity, podría empezar a nivel regional o a nivel nacional, y sobre todo de el mapeo y el análisis de los actores, cómo están representados para de acuerdo a eso tomar esa decisión. Bueno, muchas gracias. La verdad, yo quería hacer un comentario sobre el grupo número 1 de representación. Creo que había muchas sugerencias muy válidas y quisiera ver si hay más también por parte de los demás participantes. Lo que yo sentí es que enfocaron todavía mucho en grupos ya establecidos. Y estoy muy de acuerdo que uno puede lograr más detalle, granularidad, mediante un análisis de actores más fino, se puede decir. Pero creo que siempre estamos enfrentando un problema de cómo dar voz a la gente que no está realmente organizados. Y tal vez es porque no hay buenas soluciones. O sea, es realmente muy difícil. Pero quería ver si algunos de los demás tienen ideas cómo hacer. No sé si Cecilia, por ejemplo. Perdón, Sandra, aquí. Sí. Yo, bueno, me declaro que no soy experta en este tema. Tal vez consultar a los colegas con más experiencia. O sea, evidentemente es importante que tengan voz digamos, estas personas que no están asociadas, pero yo me pregunto, ¿qué es lo que buscamos nosotros
digamos, en la participación. Yo creo que hay como teorías que indican que el asociar y el buscar intereses comunes es como una buena manera de asegurar la representación. Entonces, a la hora de incentivar, digamos, voces individuales, yo creo que sí que hay que tener un mapeo muy, muy detallado de cuáles son los intereses de esas voces individuales, de por qué no están asociados y de cuáles pueden ser las consecuencias de darle esa mayor relevancia a voces que, bueno, que puede ser un tema marginal, ¿verdad?, de acceso y demás, o puede ser porque, digamos, representan intereses muy particulares, contrarios a los intereses colectivos, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que tener esa claridad de cuándo y cómo se busca esa participación aislada de personas que no están adecuadamente representadas, ¿no? Bueno, lo que quería decir no es solamente individuales, obviamente hay un límite hasta donde uno puede llegar, pero por ejemplo, en muchos casos, mujeres o jóvenes no están bien organizados. Frecuentemente lo que yo he visto en Latinoamérica, grupos indígenas tienden a tener cierta organización comunitaria, ¿no? Y entonces puede construir por encima de esto, pero siento que hay grupos donde nos cuesta mucho que participen, pero no sé si comparten este sentimiento. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que Sandra comentaba hace un momento, ¿no? Que es lo que yo he podido percibir en la selva central del país, donde hasta la actualidad hay muchos problemas de deudas impagas, entonces ahí surgen liderazgos, digamos, coyunturales, para buscar beneficios propios como condonaciones de deudas, entonces se vuelven más activos en estos procesos y ahí, como dice Sandra, sí hay que tener mucho cuidado de esas voces individuales que aparecen y bueno, con qué intereses aparecen, ¿no? Pero también es cierto que hay grupos de productores que son parte de comités locales que no alcanzan una representación nacional, ¿no? Y que desde lo nacional no los vemos. Y estos comités son apoyados por los gobiernos locales, están siendo muy activos, y entonces ahí creo que tenemos un rol importante y que está alineado con la política agraria de fomentar la asociatividad, ¿no? Porque todo servicio público agrario es más fácil de llegar en la medida que los productores estén asociados, ¿no? Sobre las voces de las mujeres y de los jóvenes, en nuestro caso, lo que creo que el mejor camino que podríamos buscar es que estos grupos sean mejor escuchados a través de sus mismas organizaciones, por ejemplo las cooperativas. Hay cooperativas que tienen experiencias muy interesantes haciendo que cada vez participen más mujeres y jóvenes, y que son experiencias que podrían replicarse en otras organizaciones, ¿no? Porque el sector cafetalero en el país es un sector muy masculino, es muy poca la participación de la mujer, pero sin embargo hay casos en los que sí valdría la pena mostrar y para como experiencia a ser replicada, ¿no? Ya, de acuerdo. Bueno, para avanzar un poco en el programa, voy a pedir más comentarios sobre el tema de participación, que es obviamente vinculado con lo que hemos estado discutiendo. Francisco, ¿tú tenías comentarios también? No, pues solamente hacer el énfasis en las palabras clave, ¿no? Para buscar la participación de los grupos marginales es necesario que primero tengan una representación y volvemos al punto del grupo número 1. Entonces, para lograr una representación se necesita definir los actores claramente por eslabón. Aunque siempre el eslabón de los productores va a ser el mayoritario, es necesario ver el otro grupo de gente que está detrás de la transformación, del transporte, que nos puedan ver una verdadera problemática en el tema de la participación netamente, porque ahí realmente hay muchos grupos marginales que no son escuchados. Y en el tema del café,
en el Ecuador y sobre todo en la Amazonía, hay mucho de, ¿cómo decirlo? El tema comunitario en varias cosas, o sea, la propiedad privada no ha llegado tanto para allá, pero sin embargo se trata de grupos que no son legalizados, son grupos más que tienden a lo étnico que hacia la legalidad asociativa. Eso nada más. Yo tengo un comentario de participación. Por favor. Mira, la participación, al menos en el caso nuestro aquí de Costa Rica, que es donde yo puedo hablar con mucha propiedad, la participación está muy relacionada directamente a la educación, al acceso de la educación que tengamos. Cuando tenemos comunidades más educadas, nos es más fácil lograr participación de ellos en las diferentes asociatividades. Y sí tenemos una limitación muy fuerte, que es la formación en liderazgo. Yo creo que deberíamos hacer esfuerzos en formar líderes, porque cuando vamos a comunidades nos encontramos que en las diferentes asociaciones son las mismas personas. Entonces pertenece a la SAA, a la Asociación de Desarrollo, a la Junta de Educación, etcétera, etcétera. Entonces, en participación se podría hacer algún esfuerzo para lograr alguna mayor formación en liderazgo, especialmente en jóvenes y mujeres, porque cuando la experiencia cuando se han hecho ha dado buenos resultados. Me parece un excelente punto. Tal vez para redondear aquí, porque veo que muchos de ustedes están insistiendo en que necesitamos una organización para tener un diálogo que tiene sentido, pero muchas veces si no existe, pues hay que establecer la organización o hay que mejorar la formación. Son procesos que tardan mucho tiempo. Muchas veces están más allá de la capacidad de un equipo de plataforma, pero aún así son necesarios. Entonces, me parece que esto es un punto importante para ver cómo estamos fortaleciendo la organización por todos lados, ¿no? Sí. ¿Sí? Cosa más, Liv. Último comentario Sí. de participación, porque queremos llegar a la coordinación también. Perfecto. Yo creería que se puede hacer un ejercicio de participación ciudadana. Entonces, se debería dar un espacio a la silla vacía y a través de eso, que estos grupos presenten su necesidad y el comité o plataforma canalice esas necesidades para, con un actor especializado, fortalecer esa debilidad, ¿sí? Y esto puede ser mediante una ONG o academia, etcétera. Entonces, siempre dejar el espacio abierto para los grupos marginales, pero que puedan canalizarse para que se fortalezca. Perfecto. Muchas gracias por eso. Vamos a ir al grupo de coordinación. Vamos a asegurar la coordinación entre prioridades nacionales y prioridades, planificación y acción al nivel local. Miriam. Gracias. Tengo varios puntos, voy a hacer rápido. Para mí, la socialización de la información es fundamental para la comunicación, el trabajo transparente, constante y lograr la confianza entre sectores es fundamental. Ello tiene que ver con un trabajo intersectorial que debe darse, ¿verdad? Que muchas veces estas prioridades nacionales no están alineadas porque no siempre se establecen de forma intersectorial. Y les voy a poner un ejemplo nada más en el caso acá de Costa Rica. Por un lado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería impulsa la producción, no recuerdo de cuántas hectáreas de piña para ahora, y el Ministerio de Ambiente más bien al revés. Entonces, no hay una planificación intersectorial que permita integrar los diferentes grupos, el local, el regional y el nacional. Aquí lo que tendríamos que hacer, muchos retos hay, ¿verdad? Por un lado es mejorar el involucramiento del nivel local en esos procesos de planificación y de prioridades nacionales. Otro sería la búsqueda de acuerdos interinstitucionales y alianzas públicas-privadas para mejorar todos estos procesos de coordinación entre los diferentes niveles. Y me quedo ahí porque tengo más, pero para darle oportunidad a los compañeros.
Sí, yo quiero agregar a complementar lo que ha compartido con nosotros Miriam, las siguientes acciones para mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Uno, identificar si existen espacios de coordinación regional o locales en los territorios, ¿no? Y si estos espacios están operativos, si tienen algún reconocimiento legal, si están constituidos mediante una ordenanza o no, o más bien tienen legitimidad propia. Conocer cómo operan estas plataformas, su estructura, quién la preside, si es un espacio público-privado o solo público, con qué frecuencia se reúnen, si los acuerdos a los que arriban se les hace seguimiento, se cumplen, etcétera, y que crear mecanismos de participación de lo nacional en esos espacios y viceversa, ¿no? También convocar a quienes lideran estos espacios de coordinación en las reuniones anuales o los procesos de planificación nacional, y promover encuentros entre estas mesas de coordinación regional. Digamos, en el caso de Perú, que es muy amplio el territorio cafetalero, quizás dos o un encuentro anual de las mesas regionales de la zona nororiental, de la zona centro, de la zona sur, y visibilizar la responsabilidad que tienen estos espacios de coordinación en el seguimiento, en la implementación de los planes nacionales de acción, ¿no? Porque en lo local es donde finalmente se van a ver los avances en la implementación de un plan. Y yo creo que estos espacios son idóneos para hacer seguimiento a esos indicadores, a esas metas que a nivel nacional se han planteado y que a nivel local también tendrán que formularse, ¿no? Eso, bueno, de manera general. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo formé parte del grupo también. Tengo dos ideas. Primero es de jugar un rol de intercambio de información, que reconociendo que actores están haciendo trabajos por todos lados, o sea, hay muchos actores. En Indonesia están estableciendo un Information Clearing House, un mecanismo que capta información de todo el territorio, de qué está haciendo, digamos, toda la gente que trabaja en Palma, en todo el territorio, y lo va a poner a la disponibilidad de todo el mundo vía web para que se pueda orientar. Así que en reconocimiento de la confusión que muchas veces existe entre los muchos actores. Esto es esta primera idea. Y luego, segundo, yo me pregunto si no los equipos de la plataforma no deberían tener una manera de participar en manera más organizada en procesos de planificación al nivel, bueno, nacional y subnacional también. Yo creo que es difícil. Yo no sé cómo se hace, no sé si hay experiencias, pero sí lo veo sin algún contacto más formalizado a la gente que hace los planes públicos. Va a ser difícil lograr la coordinación. No sé si otros tienen comentarios sobre este tema de coordinación. Adelante. La coordinación es un proceso difícil, ¿verdad? Porque se requieren condiciones previas para lograr coordinar, y entendimientos y acuerdos, pero yo creo que todavía nos falta muchísimo de trabajar en coordinación entre los diferentes sectores y que las plataformas puedan vincularse. Definitivamente. ¿Otros? Yo puedo comentar que sobre los temas o el tema en general también. Sobre coordinación, quiero resaltar lo que Miriam dijo hace un minuto, la importancia de comunicar, de socializar. En nuestro caso se acaba de presentar públicamente el plan de café, pero al mismo tiempo las autoridades regionales y locales terminan su gestión en diciembre. Entonces habrá que hacer un esfuerzo muy grande de comunicar
los objetivos de este plan, las metas planteadas a las nuevas autoridades regionales y a través de esa comunicación y socialización a todos esos espacios de coordinación regional, ¿no? Creo que desde el proyecto podría apoyarse logísticamente a encuentros o talleres regionales para difundir lo que se busca con este plan y recoger de ellos un apoyo para la fase de implementación, ¿no? Y ahí el gobierno nacional de Perú, concretamente el Ministerio de Agricultura, en el esfuerzo de articular mejor sus trabajos con las regiones, tiene en su estructura organizativa la Dirección General de Articulación Regional, así se llama. Y esa Dirección General tendrá será nuestro aliado, porque ellos tienen personas en cada espacio regional, contratadas directamente por el gobierno nacional, para poder llegar de alguna manera a estos espacios, ¿no? Sería entonces en cada país identificar a gente que puedan ser como interlocutores con los procesos de planificación. Yo quería aportar también, yo creo que es una tarea dificilísima. Creo que es casi como un día a día. Entonces yo creo que, bueno, aparte de lo que decía Cecilia y Miriam, yo siento que hay como que estar siempre con las orejas bien abiertas y ver aquellas oportunidades en las que se inserta el tema. O sea, hay como el espacio usual o tradicional en el que trabajamos con los actores habituales, con los gobiernos o con las instituciones respectivas, pero a veces esos interlocutores no nos reaccionan tan bien como otros interlocutores que a lo mejor no han sido pues, los actores usuales. Entonces yo creo que hay como que estar muy abierto tanto a identificar tanto esos champions, ¿no?, que comentaba Pablo, esas instituciones que de pronto, o esas organizaciones que ven un interés o que quieren participar y no han estado participando habitualmente y de repente quieren tomar ese liderazgo. Y lo otro es que, por lo menos en la experiencia que hemos tenido nosotros en Costa Rica, hay una interlocución interna entre las instituciones de gobierno, que ellos mismos tienen sus protocolos, sus procedimientos, sus maneras de articularse, en la que cuesta un poco entrar. O sea, nosotros como PNUD a veces nos cuesta que nos consideren esas articulaciones, pero cuando ellos tienen el mandato o hay la voluntad política de articularse y de convenir en ciertos temas, lo hacen. Nosotros evidentemente no, y nosotros jugamos ese papel de facilitar esa articulación. Pero es como encontrar también esos intereses del gobierno, esos temas en los que de pronto vemos una oportunidad para poder articular más acciones. Yo creo que es una tarea constante de estar dándole y dándole y dándole y encontrar tanto oportunidades de nuevos actores, de nuevas instituciones, de nuevas iniciativas y de proponerles, o sea, de que vean la importancia del proceso, de las plataformas, del diálogo, los planes y lograr insertarlos en iniciativas, porque a veces simplemente no piensan, o sea, tienen tantos temas y tantas agendas que no piensan en esa articulación, y cuando uno lo propone, pues de pronto les parece pues viable e interesante esa oportunidad. ¿Puedo decir algo? ¿Queda tiempo? Sí, rápidamente. Mira, nosotros en el proyecto nos ha dado bastante buen resultado, que estamos iniciando, es que contratamos a alguien especialista en desarrollo de acuerdos institucionales y gobernanza. Y entonces hemos logrado algún diálogo en instituciones que se están contraponiendo, como el MAC y el MINAE. Creo que entonces es un trabajo, como decía Sandra, constante y de todos los días y de a cada rato, ¿verdad? Para lograr avanzar en esto de la comunicación y de la información, en el cruce de información y comunicación. Para la coordinación. Muchas gracias por esto y a todos ustedes para sus aportes. Yo quisiera redondear esta discusión escuchando qué opinan sobre los próximos pasos. En este caso, no hemos tomado la decisión final si esto va a llevar a un segundo taller sobre este tema o exactamente qué cubrir si fuera el caso de hacer un segundo taller en este serie sobre este tema.
Entonces, quisiera escuchar de ustedes, en su opinión, este tema, cómo deberíamos avanzar en la comunidad, qué sería necesario o útil para ustedes, en qué formato, en qué forma lo necesitan. Puede ser un segundo taller o puede ser un documento guía o de reflexión o algo así. Lo quiero dejar abierto para comentarios. Yo sugiero live los dos. A mí me parece que un documento guía es muy, muy valioso, digamos, como tú has hecho con los otros procesos, tener como un borrador que podamos retroalimentar y tal vez discutir y complementar en una segunda sesión. De acuerdo con Sandra. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, se puede hacer, solo definitivamente. solo para comentar que el documento guía se está realizando o está en proceso, pero no va a ser lanzado recién a final o a mediados del próximo año. Lo que sería bueno es que piensen qué sería interesante tocar, qué tema sería interesante tocar para el segundo taller que podríamos organizar antes de final de año. Que sea complementario. ¿Por qué no un taller sobre que digamos, se definan, se comenten algunas experiencias cada uno, como experiencia que tuvo y cómo resolvió un taller de casos organizado. Ya, no esto yo recibí de unos de los anglohablantes que ya tenían este mismo taller. Recibí esta misma sugerencia de tratar de profundizar un poco en experiencias de caso, que es una posibilidad, ¿no? Uh-huh. Y podrían escoger, se apunten, usted manda a preguntar, bueno, quiénes exponen y cuántos, 10 minutos de preparación o qué sé yo, para que nos guíen un poco y preparar un caso. Yo puedo preparar 10 minutos por país. Sí, de acuerdo, suena bien. ¿Otros comentarios? Sí, Liv, yo quería articular la intervención, la última. Sí, yo creo que el reto es la sostenibilidad de la plataforma para pasar a los tomadores de decisión e institucionalizar el trabajo, pero dejando un responsable en la plataforma. Y para esto creo que es importante buscar un commodity champion, o sea, un commodity champion y dentro de ese commodity champion un actor clave para replicar al resto. Y dentro de los próximos pasos creería, y no sé si es que hay ahí la posibilidad de que se haga una presentación a la viceministra de Agricultura, con la cual tenemos relación, para hacer este traspaso de la experiencia que ya se ha trabajado en Palma y cómo lo estamos retomando ahora con el programa Amazonía y de esa forma aprovechar la oportunidad de la plataforma de ganadería que, aprovechando el taller que va a darse en Paraguay, para que tener dos ejemplos, pero a nivel ya de tomador de decisión con bastante peso y que está encima de la agricultura y ganadería, sería importante que revalorice esto y luego identificar dentro de las plataformas algún actor comprometido, sea de la ONG o del sector privado, para que no suceda lo mismo cuando haya este tipo de cambios y siempre tener el apoyo ahí de PNUD para hacer esta actualización. De acuerdo. ¿Qué es lo que podemos hacer en estos talleres, tal vez para empujar el tema? Como en la construcción del caso, plantearía una reunión previa con la viceministra para ver cuál es su posición y eso presentaríamos en el taller, ¿sí? Ya como un compromiso de este ejercicio. En ese caso, pero bueno, podríamos, una presentación de cómo lo que se sí, está desarrollando la nuestra. Ajá. Eso es algo que también hemos ido dialogando con el nuevo equipo de Pro Amazonía en Ecuador, de cómo ellos podrían aprovechar de la riqueza de conocimiento que se ha generado en otros países, ¿verdad?
yo creo que eso sí está ahí, hay una vinculación, porque estos temas en Ecuador se está trabajando en la Amazonía, pero muchos de la producción de los commodities claves como cacao o café o bueno, banano, que no van a trabajar tanto, pero es afuera de la cuenca amazónica. Entonces, hay que pensar muy bien entre área de proyecto y también área nacional. Y es algo que muchos han tenido que considerar, como hemos visto en este taller. De acuerdo. Si no hay más comentarios, yo voy a ir cerrando el taller. No sé si hay un último comentario de alguien. Si no, realmente quisiera agradecerles de su tiempo. Hemos gastado 90 minutos juntos. Siento que ha sido provechoso, pero también siento que el tema es difícil. En algunas áreas creo que todavía nos hace falta, digamos, soluciones. ¿No? Por lo menos a mí no me queda muy claro en algunos casos. En otros casos se han compartido muy buenas experiencias y ideas para fortalecer el tema de la relación entre el nivel nacional y subnacional. Con esto cerramos y muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias a todos. Fue excelente. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Gracias, saludos, Hasta luego. que vaya muy bien. Chao, chao. Gracias, Milcar. Hasta luego. Pronto, hasta la próxima. Cecilia. Sí, hasta la Sí. próxima. Hola, Sandra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cecilia, aprovechar, es que nosotros vamos a hacer el lanzamiento del plan de acción antes de que nos corte Matías. Ya. Entonces, te iba a mandar un mensajito para ver si, bueno, felicitarte y si nos puedes compartir un poco cómo fue como la agenda. Yo estoy estructurando ahora la agenda de la plenaria. Ya Ya. Live me dio algunas sugerencias y Liz. Entonces, ahí te voy a mandar un mensajillo a ver si me Ya, puedes coordinamos si compartir. por Skype podemos conversar. Perfecto, Ujú. muy bien. Ya, ok. Muchas gracias. Bueno, Chao. gracias. Chao. Hasta luego. Adiós a todos.